Y los dos primeros días de octubre, el 1 y el 2, va a ser una nueva edición, vamos a tener una nueva edición en todo el país del Día del Patrimonio, ya el fin de semana del patrimonio. Vamos a estar conversando en la mañana durante 3 martes y además un jueves, presentándoles una serie de actividades que van a hacer y tratando de reflexionar, como lo propone desde su consigna, sobre la educación pública, patrimonio nacional. Y para empezar estas reflexiones estoy con Nelson Inda, presidente de la Comisión de Patrimonio. Muchas gracias por la visita, y en realidad lo primero que te quiero preguntar es algo que te decía recién. El día del lanzamiento dijiste una frase de esas que uno a veces desde Uruguay le da pudorcito decir, el fin de semana del patrimonio es envidiado cuando se ve desde afuera. Que nos envidian. Realmente, miren que es un fenómeno increíble que existe en el Uruguay, en que algo que no existe en Latinoamérica seguro. No sé si en Iberoamérica, yo no sé si en Portugal y en España existe 2 días, o un día, el Día del Patrimonio, que se transformó en 2 días, en el cual debe ser una de las fiestas populares de mayor convocatoria que tiene el propio Uruguay. Sí. Es muy difícil de calcular. Esperan un movimiento de más de 300.000 personas. Sí, es muy difícil de calcular. Yo no me animo a decir si son 285.000 o son 322.583. Los que tienen buen ojo dicen que en los 2 días, en todo el Uruguay, en todo el territorio nacional, deben salir más o menos una décima parte de los habitantes del Uruguay, unas 300.000 personas. Sí, ya cuando se empieza a medir en porcentaje es un disparate de gente. Es un disparate de gente. Lo único que uno sabe, porque lo sabe por experiencia propia, que todas las franjas etarias salen a la vez. Es decir, sale el abuelo como yo con mi nieto, sale el padre joven con sus hijos. Por lo tanto, es una fiesta popular que de algún modo toma toda la sociedad y todas las franjas etarias, que eso es muy importante. Se va a acercar la propuesta, digamos, se acerca a la educación, pero digamos que con 2 vectores de repente, ¿no? Por un lado se habla de la construcción de ciudadanía a través de la educación, y por otro lado se va a estar evocando algunas figuras que han tenido mucha incidencia. Y dentro de ese lugar, claro, hay uno como ciudadano de repente no tiene del todo claro, hasta que se pone a leer y todo, que en realidad nuestra educación influyó mucha más gente que José Pedro Varela, que es el emblema que mencionamos siempre. Por supuesto. Indudablemente, desde el siglo XIX ahora, mucho ha cambiado desde el punto de vista de la educación, porque la educación no es solamente la educación pública desde el Estado. La educación en realidad es un contrato que tenemos en la sociedad, que en alguna parte está institucionalizado y en otro es un contrato tácito, que hay determinados elementos que es común a toda la cultura uruguaya, que no tiene por qué estar perfectamente delimitado. Todo tiene que estar redactado y firmado por abogados. Claro. Y eso ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado el patrimonio? No te olvides que en el siglo XIX, cuando se hablaba de monumento histórico, se estaba hablando de un edificio, normalmente un edificio aislado, que se decía, esto es monumento histórico, nadie lo puede tocar, se tiene que apartar y destruir todo lo que está alrededor y tenemos que adorarlo. Y sin embargo, hoy sabemos que el monumento histórico es un edificio, pero que tiene mensajes históricos, mensajes de ideas, mensajes de costumbres, de saberes, de habilidades que se transmiten en el edificio, pero que no tiene por qué ser el propio edificio. Y eso está también, de algún modo, se relaciona con las nuevas convenciones de la UNESCO. La UNESCO, que es la organización internacional que maneja el tema del patrimonio, que lo maneja conceptualmente y que no obliga a ningún Estado, pero sí se relaciona con los Estados, lo que ellos llaman Estados parte. En los últimos tiempos del siglo XXI se han firmado una serie de convenciones, o la UNESCO ha propuesto una serie de convenciones que nos dan idea de cómo ha progresado también el término patrimonio dentro de lo que es la educación planetaria. Claro. Está la Convención de Patrimonio Subacuático, en el cual el Uruguay todavía no le ha asignado, pero que existe. Se reconoce que debajo del agua hay un patrimonio que está allí, que son artefactos hechos por el hombre, que no son solamente barcos, pueden ser aviones, pueden ser otros artefactos de otro tipo, satélites que cayeron y quedaron debajo del agua, que eso forma parte del patrimonio de la humanidad. Forma parte del patrimonio de la humanidad los elementos inmateriales que no se tenían en cuenta. ¿Cuáles son? Los saberes,
las habilidades, Expresiones los artísticas como el ritos, candombe. los ritos, claro, los ritos, la música, el lenguaje, todo eso que no se tenía en cuenta, hoy lo tenemos en cuenta. Y hay otro tema muy importante y que si yo lo pongo acá en la conversación, tú y los televidentes se van a dar cuenta cómo en el planeta, en la humanidad, hoy está esa convención, está latente y está, como te diría, en la discusión cultural, que es la convención que habla de las expresiones de la diversidad cultural, las expresiones culturales de la diversidad, o la diversidad cultural y sus propias expresiones. En la medida, y esto creo que es muy importante, en la medida que ahora los estados, las naciones, no se reconocen con una sola identidad. No es que el Uruguay busque su identidad, su única identidad, sino que las naciones ahora se reconocen en sus múltiples identidades. Tanto es así que el Uruguay, hoy por hoy, reconoce la importancia de la cultura afro-uruguaya, por ejemplo. Pero son formas de ir acercándose a una cierta igualdad, ¿no? Claro, y por eso es que este tema, este lema que combinamos con el Ministerio de Educación y Cultura, que es la educación pública, por eso decimos que es integral, porque trata de integrar todos los elementos de la educación, aquellos que están, como decimos, algunos son tácitos y otros que están perfectamente delimitados, es integradora, porque siempre fue integradora, aunque no estuviese escrito, siempre fue integradora de lo rural, integradora de las capas inferiores, integradora de las minorías, y también tiene que ser integrada, porque tiene que estar integrada el mundo, como tratamos de que esté integrada el mundo, el patrimonio, porque no podemos ser una isla cultural en el mundo. Recién mencionabas lo rural y antes de la nota estábamos conversando sobre cómo también se va a hacer un reconocimiento y se va a estar evocando las escuelas rurales, el trabajo que había hecho Agustín Ferreiro con las escuelas rurales y demás, como que fueron en definitiva también una forma de darnos a todos los uruguayos por lo menos un punto de partida bastante homogéneo y similar a nivel de formación, ¿no? La educación llegaba a donde estaba la gente que no podía moverse hacia los centros educativos. Y eso también es una de las patas a reconocer y que además habitualmente en la capital solemos no ver porque no somos los que tenemos la presencia de ese tipo de instituciones. Estás tocando un tema interesantísimo. Tan interesante que el Uruguay tiene un instrumento que es el instrumento que permite a la sociedad uruguaya tener algunos temas o algunos elementos arquitectónicos o algunos elementos patrimoniales que le son comunes a todos los uruguayos. Y es el monumento histórico, se llama monumento histórico. Y ese instrumento no se puede aplicar a todo lo que existe, sino que hay que seleccionar aquellos que pueden ser... Que tiene X valores. Un valor que es, de algún modo, un valor que lo pueden tomar todos los uruguayos. Y este año, en Trinidad, se designaron 3 elementos como patrimonio histórico. Y uno de ellos fue la Escuela Rural Clemente Estable, que está muy cerca de Trinidad. ¿Por qué la Escuela Rural Clemente Estable? Primero, para homenajear a Clemente Estable, sabio uruguayo, pero que tuvo una resonancia muy importante con su propuesta metodológica y pedagógica de la enseñanza a través de sus estudios de la neuropsicología y de los temas propios del aprendizaje del niño. Pero además existe en cada departamento una escuela que se llama Clemente Estable y que forma parte de lo que se llama la constelación de escuelas Clemente Estable. Y de esa constelación de 19 escuelas que de algún modo practican el método de Clemente Estable y se reúnen los directores para ver todos los años para conversar y actualizar sus métodos pedagógicos, hay una que es escuela rural, que la espacialidad de la escuela rural es otra con respecto a la escuela urbana. La lógica es otra. Claro, su lógica es otra y su relación con aquellos la vecindad de la escuela rural es totalmente diferente de la escuela urbana. Por lo tanto, la escuela rural Clemente Estable del departamento de Flores, por eso fue declarada monumento histórico, es decir, monumento de todos los uruguayos. Es el reflejo de la constelación Clemente Estable y es también un homenaje
a Clemente Estable, que tanto hizo por la pedagogía del Uruguay, y que no es un tema del pasado, que también querría yo en eso ser muy consecuente y enfático. El patrimonio no es un tema del pasado, no es para, no pones el retrovisor, viva, está claro. no pones el retrovisor, pones el retrovisor para poder avanzar hacia adelante. Y cuando Clemente Estable dice que el aprendizaje no es un tema de enseñanza, sino de aprendizaje, ¿cuánta razón tiene? Cuando dice que el niño tiene que aprender él, observando la realidad, observando la naturaleza. Y cuando dice que la vocación es un gran motor del aprendizaje, cuando alguien reconoce desde niño su vocación, es uno de los elementos, y hay que hacerle reconocer su vocación, es uno de los elementos fundamentales entonces de su aprendizaje. Y eso lo vamos a tener refrendado en un monumento histórico que es la Escuela Clemente Estable de Flores. Y así podemos también hablar de Carlos Vaz Ferreira, filósofo, profesor, rector de la universidad, miembro del Consejo de Secundaria, que también hizo muchísimo, muchísimo por la enseñanza y el aprendizaje de los uruguayos.